Hola, buenas noches. Buenas noches, compañero. Hola, oye, ¿hay que realizar alguna actividad o...? No estamos esperando 2 minutos a que se conecten más personas y ya iniciamos la clase. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Bueno, Bueno, ahora sí, buenas noches para todos. Eh, yo creo que ya tenemos quórum ahora sí para iniciar. Espero que todos se encuentren súper bien, por supuesto. Y bueno, vamos a seguir con el tema que hace 8 días habíamos comenzado. Permítanme, por favor, ya comparto las diapositivas. Bueno, entonces resulta que hace 8 días habíamos quedado, bueno, habíamos empezado a ver este tema, hay que empezar diciendo eso. Habíamos empezado a hablar sobre las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas a la seguridad de los estados. Habíamos visto que esto estaba muy ligado al concepto de seguridad, que antes del 2000 se había acuñado el concepto de seguridad al reconocimiento de que estaba en riesgo para los estados por los conflictos armados, bien fueran conflictos territoriales, bien fueran conflictos armados internos o por intervenciones militares. Y también se reconocía que la proliferación de armas pequeñas y ligeras que alimentan los grupos delincuenciales en las grandes ciudades también, digamos, es una amenaza, se reconoce como una amenaza tradicional a la seguridad de los estados. Y habíamos visto un poco cómo se caracterizaba cada una de estas amenazas tradicionales, y habíamos visto, por ejemplo, en el caso de los conflictos territoriales, el caso emblemático que tenemos nosotros con Nicaragua frente a la isla de San Andrés. Habíamos visto el conflicto armado interno en Colombia, vimos un poco el tema de las FARC, el tema de los actores, de las FARC como actor principal, de su origen y sobre todo de su despliegue táctico y militar. Bueno, también habíamos visto
eso en cuanto a las amenazas tradicionales que siguen persistiendo. Y luego habíamos visto las nuevas amenazas, habíamos dicho que esas nuevas amenazas iban muy de la mano del concepto de seguridad multidimensional, donde se empiezan a reconocer que a quien hay que asegurarle o proporcionarle seguridad es al individuo y no al Estado, y que el individuo es un actor al que le pueden caer todo tipo de amenazas de carácter político, de carácter económico, desastres ambientales, afectación a la salud humana, y que en consonancia con eso aparecían unas nuevas amenazas que también estaban permeadas por el proceso globalizador, donde cada vez la integración mundial estaba más a un clic, donde los ciudadanos ya somos ciudadanos globales y donde los problemas se volvieron comunes. Y dentro de esas nuevas amenazas habíamos visto el terrorismo internacional, habíamos hablado de cómo se caracterizaba ese terrorismo, y vimos un documental sobre lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York con la caída de las Torres Gemelas. Posteriormente hemos hablado sobre la proliferación de armas de destrucción masiva, como las armas nucleares. Habíamos dicho pues que este tipo de armas podían destruir una ciudad en un segundo, las consecuencias que esto dejaba para el medio ambiente y para la salud humana. Y vimos el caso de Hiroshima y Nagasaki, que dejó entre 75,000 en Hiroshima y 45,000 en Nagasaki, muertos. Y logramos ver también un documental de la BBC, sobre todo como de la dimensión de lo que es una bomba atómica. Y allí íbamos. Muy bien. El otro tipo de armas son las armas biológicas. Estas armas biológicas han ido evolucionando con la tecnología, pero de verdad tienen su origen desde el hombre de Neandertal. Entonces, pues digamos, a ver, el hombre de Neandertal habitó desde el año 230,000 hasta el 40,000 antes de Cristo. Habitó en Europa, habitó en Oriente Medio, en Oriente Próximo, en Asia Central. Y lo que se hizo en ese momento, o lo que hizo este primer género del Homo, fue usar organismos o toxinas vivientes para enfermar y matar a personas, animales, a plantas. Toxinas que se encuentran en más de 1,200 tipos de agentes biológicos, entre bacterias, virus, parásitos, hongos, etc. Y que tienen como fin, pues, enfermar y matar, ¿no? El modus operandi es de diseminarlo y dispersar ese agente biológico en la sociedad, pues, para lograr su objetivo. Esto que estamos viviendo hoy, pues, no sabemos realmente, o sea, si es un arma biológica, lo que pasa es que hay que ver el dolo. No sabemos si eso realmente fue producto de un error de laboratorio o si realmente eso sí se hizo con toda la intencionalidad maquiavélica. Es lo que todavía no sabemos, pero sí se podría considerar un caso emblemático de este tipo de uso de armas. Y el otro tipo, bueno, hay dos tipos más. Las armas químicas, que son las armas que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Son, como lo dice la diapositiva, pues son sustancias químicas comerciales que se introducen en municiones habituales. Armas químicas, como sustancias químicas, perdón, como por ejemplo el cloro, el fósgeno, el gas mostaza. Recuerden ustedes que en los campos de concentración de Adolfo Hitler, cuando a los judíos los enviaban a estas cámaras de gas, pues era gas mostaza lo que esparcían ahí, y recuerden ustedes pues que lo que quedaban era
cadáveres absolutamente incinerados. Y por último, las armas radiológicas, que es esa utilización de material radioactivo como el uranio y que también pues tienen consecuencias letales en la vida pues de quienes conformamos la sociedad. Eso en cuanto a la proliferación de armas de destrucción masiva que no deberían existir porque ya de hecho son una amenaza. Ni siquiera los mismos estados, por el hecho de que las tengan, se hace un poco más seguro el asunto porque ya saben que los gobernantes gobiernan con sus imperfecciones, algunos son más emocionales, otros con ánimos expansionistas, de tal manera pues que esto ha sido de tal manera que no deberían existir, claramente no deberían existir. Muy bien. El otro tipo de amenaza es la delincuencia organizada transnacional. La delincuencia organizada transnacional expresada en muchos delitos, expresada en tráfico de armas, trata de mujeres, trata de niños, pornografía infantil, narcotráfico, blanqueo de dinero y corrupción. Y ahí es donde me quiero centrar porque nosotros hemos sido víctima de la corrupción transnacional. Recuerden ustedes que en este siglo, en pleno siglo XXI, asistimos al caso más bochornoso de corrupción transnacional y es el caso de Brecht. Esta empresa brasilera que logró sobornar a muchos países de América Latina para lograr hacerse a la construcción de infraestructura en distintos países. Y en el caso de Colombia, para hacer la carretera, la ruta del Sol, que atravesaba todo el país y que pues las expectativas eran enormes porque eso lo que iba a traer era un enorme desarrollo económico para las comunidades asentadas en los municipios y en los departamentos por donde atravesaba la carretera, que era casi todo el país. Y aquí quiero compartir con ustedes un documental muy interesante de María Jimena Duzán, de la revista Semana, en el cual ella trata de explicar, porque ese es un caso de unas dimensiones enormes, pero que trata de explicar con mucha claridad cómo se confabularon todos los actores, tanto políticos como privados, para llevar a cabo este caso de corrupción tan emblemático para el país. Entonces, permítanme, por favor, y ya les comento.
¿Sabe cómo lo afecta a usted la corrupción? Le afecta, primero que todo, al bolsillo. ¿Y por qué le duele a su bolsillo la corrupción? Pues porque la plata que se queda en la corrupción deja de llegar a los hospitales, deja de servir para construir vías. Y un país sin hospitales y sin vías y sin obras de infraestructura, pues es un país sin una calidad de vida importante. Pero ¿sabe también por qué? Porque es importante que los peces gordos sean llevados a la justicia. Quizás el nombre Lavallato no le suene familiar. ¿Qué tal Odebrecht? En el país se ha empleado equivocadamente la palabra Odebrecht para hablar del escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica. Es aquí donde comienza esta historia y donde Odebrecht termina siendo un tema muy relevante. En Brasil, el caso Odebrecht hace parte de otro gran escándalo de corrupción conocido como Lavallato, al que han sido vinculados los últimos 3 expresidentes del Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 10 años en abril de 2018 por haber recibido a modo de soborno un apartamento. Dilma Rousseff, quien fue forzada a renunciar a su cargo luego de un juicio político, y Michel Temer, preso por corrupción. Cerca de 200 políticos de todos los partidos están presos en la cárcel, entre ellos 7 muy importantes exministros. El escándalo Lavallato también tocó la cúpula económica, sobre todo al presidente de Petrobras, que es la compañía más grande de petróleos de toda América Latina. Su presidente fue condenado después de un juicio muy largo, pero también estuvieron involucradas casi todas las constructoras más importantes del Brasil, ¿sí? Porque ellas formaron parte de esta red de corrupción que a cambio de coimas recibían licitaciones para Petrobras. Una de esas empresas fue Odebrecht, una empresa que además tiene muchos intereses en toda América Latina, incluido Colombia. En Colombia, Odebrecht ha confesado que hay por lo menos 10 millones o 11.5 millones de dólares, para ser más precisos, en coimas. Pero la verdad es que han sido muchos más. Pero, ¿y qué pasó en Colombia? El funcionario de más alto rango implicado ha sido un ex viceministro del gobierno de Álvaro Uribe, condenado por recibir una coima de 6.5 millones de dólares. Los otros 2 son 2 ex senadores y 2 lobistas de Odebrecht. Por haber ordenado los sobornos que ascienden a casi 50 millones de dólares, la Fiscalía solo ha condenado al entonces presidente de Corfi Colombiana, el Grupo Aval, José Elías Melo. El Grupo Aval es socio de Odebrecht en la construcción de la Ruta del Sol 2, de propiedad del hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento. Aquí no hay ni expresidentes condenados, como pasa en América Latina, ni campañas presidenciales investigadas, ni de precandidatos tampoco. Tampoco hay socios de Odebrecht, ni investigados ni condenados. Y solo hay peces pequeños. ¿Por qué en Colombia no hubo colaboración con la justicia brasilera? Porque Néstor Humberto Martínez, que era el fiscal general de Colombia, decidió que no. ¿Sabe qué ha pasado con la carretera de la Ruta del Sol 2? Que era la gran vía que iba a atravesar Colombia de norte a sur y de sur a norte. Pues que se la está comiendo la manigua. Esa era la carretera, la Ruta del Sol 2, que iba a transformar el país. Resulta que de esa carretera salieron cerca de 50 millones de dólares en coimas. A los funcionarios de Odebrecht en Colombia tampoco les ha pasado nada. Resulta que después de que ellos salieron de Colombia, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez decidió librarles orden de captura. Es decir, hoy los señores son prófugos de la justicia y están tranquilos en Sao Paulo rascándose la barriga. La lentitud de la Fiscalía contrasta con el fallo que profirió un tribunal que no solo conminó a Odebrecht y a sus socios a pagar una indemnización por 333 millones de pesos, sino que los inhabilitó para contratar
con el Estado por 10 años. El fallo, en este momento, está apelado. Hay 3 muertos ya, pero también falta saber quiénes fueron los que ordenaron la mayoría de las coimas que aparentemente se habrían dado y que habrían salido de la Ruta del Sol 2. ¿Por qué no están condenados los que ordenaron los sobornos? Su historia la vamos a tener en el próximo capítulo. ¿Ha sido tan difícil saber quiénes son los responsables del escándalo de Odebrecht? Pues porque todos los más importantes del poder están metidos. A los últimos 3 gobiernos de Colombia, el de Álvaro Uribe, el de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque. Las relaciones entre Odebrecht y el uribismo fueron más que cordiales. Marcelo Odebrecht visitó a Uribe en el Palacio de Nariño y en la reunión estuvo presente su heredero, el exministro Andrés Felipe Arias. En una declaración hecha por el Humberto Martorelli ante la justicia brasilera, quien era además el representante para Colombia de la multinacional brasilera, dice que sería importante que la justicia colombiana averiguara si Arias recibía un sueldo de Odebrecht. Hasta ahora, la Fiscalía colombiana no ha desarrollado esa línea de investigación. Este escándalo también tocó al candidato del uribismo en el 2014, Óscar Iván Zuluaga. Odebrecht invitó al candidato a Sao Paulo en un viaje en el que también estuvo Iván Duque cuando era senador del Centro Democrático. De ese viaje salió la propuesta de que Duda Mendoza fuera el asesor de campaña de Óscar Iván Zuluaga. Zuluaga ha dicho que le pagó a Duda Mendoza con plata de la campaña. Pero el Humberto Martorelli, que fue el jefe de Odebrecht en Colombia, le ha dicho a la justicia brasilera que al señor Duda Mendoza le pagaron con plata de Odebrecht Brasil, ¿saben cuánto? $1.600.000. En el gobierno de Juan Manuel Santos, la concesión Ruta del Sol 2 implementó el mecanismo para desviar los recursos de la carretera para pagos de nuevas coimas y sobrecostos con el propósito de financiar a políticos en las elecciones al Congreso y para contribuir a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. La Ruta del Sol 2 fue otorgada en el gobierno de Uribe. Hoy sabemos que esa licitación fue hecha a la medida del consorcio y que de por medio hubo un soborno de $6.5 millones. ¿Y quiénes formaban parte de ese consorcio corrupto? Odebrecht, dueña del 63%, Episol del 34%, filial de Corfi Colombiana de propiedad del Grupo Aval, cuyo dueño Luis Carlos Sarmiento Angulo es el hombre más rico de Colombia, y por la constructora Solarte, con el 4.9%. ¿A quién sobornaron? Pues nada más ni nada menos que a un alto funcionario del gobierno Uribe, al ex viceministro de Transporte Gabriel García, máximo responsable del proceso de licitación. Sin embargo, las cuentas no cuadran. Si tenemos en cuenta que el soborno
pagado al ex viceministro García fue de 6.5 millones de dólares y lo que confesó Odebrecht ante la justicia norteamericana en cuanto a coimas dadas en Colombia son 11 millones de dólares. ¿Dónde están los otros 4 millones de dólares? La Fiscalía colombiana hasta ahora no ha investigado nada al respecto. El mecanismo funcionaba de esta manera. Se hacían contratos falsos que salían de las arcas de la Ruta del Sol 2, con empresas que actuaban como intermediarios de los verdaderos receptores, que eran los políticos y lobistas. Se estima que cerca de 50 millones de dólares se desviaron de la Ruta del Sol 2 para estos fines. Varios de esos contratos ficticios salieron de la contabilidad de la Ruta del Sol 2 con el visto bueno de Episol. Ese fue el caso del contrato de 10.5 millones de dólares, con el que se le pagó a Odebrecht la parte que él había pagado de la coima. La única persona presa en la campaña de Santos es el tesorero Roberto Prieto. Pero vaya curiosidad, no está preso por haber recibido dinero de la Ruta del Sol 2, sino por otro entuerto. Este escándalo no toca solo a los últimos 3 gobiernos de Colombia. También toca directamente al hombre más rico y poderoso del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval. Hasta el momento, el Grupo Sarmiento ha dicho que son víctimas de un socio malvado llamado Odebrecht. Definitivamente no tenía indicio alguno ni nada que me pudiera hacer pensar que Odebrecht había participado en sobornos o coimas. Absolutamente no. Pero ¿es realmente el Grupo Sarmiento una víctima de Odebrecht? Su historia en el próximo capítulo. Ahora el Grupo Sarmiento se ha declarado víctima de Odebrecht con la tesis de que solamente tiene el 33% de la Ruta del Sol 2. Pero la gran pregunta es, ¿se puede no ser víctima teniendo 3 sombreros? El de constructor de la obra, el de financista de la obra y el que maneja el dinero de la obra. El que construye la obra. Desde que se destapó el escándalo y los brasileños confesaron la coima de 6.5 millones de dólares, el Grupo Aval ha dicho que nunca supo de ese soborno, debido a que Odebrecht tenía el poder de ser el socio mayoritario, con el 63%. Definitivamente no tenía indicio alguno ni nada que me pudiera hacer pensar que Odebrecht había participado en sobornos o coimas. Absolutamente no. Claro que sí, en el año 2015 sí habíamos detectado unos contratos que, como dije anteriormente, no parecían necesarios para la ejecución de la obra, pero que nunca pudimos probar su irregularidad. Sin embargo, la Fiscalía condenó a 12 años de prisión a José Elías Melo, el entonces presidente de Corfi colombiana,
En esa misma sentencia, el juez ordenó investigar a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, actual presidente del Grupo Aval. Sin embargo, la orden del juez para investigar a Sarmiento Gutiérrez no ha llegado todavía a la Fiscalía debido a que Melo apeló la sentencia y esta no está en firme. El Grupo Sarmiento también ha negado conocer el mecanismo que se utilizó para desviar los dineros de la Ruta del Sol 2 con destino a las coimas y a las campañas políticas. Sin embargo, se sabe que desde 2013 sabían perfectamente de la existencia de estos contratos ilícitos porque Jorge Enrique Pizano, que era el controller de Corfi Colombiana, los denunció. Otra prueba de que sí sabían es este contrato. Un contrato de transacción que se firmó en el 2016 entre Odebrecht y Corfi Colombiana, 3 días después de la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil. En ese contrato, ambas partes se comprometían a no demandarse precisamente por los contratos denunciados por Jorge Enrique Pizano. Este contrato fue redactado y adelantado por su abogado de cabecera, Néstor Humberto Martínez, meses antes de que llegara a ser elegido fiscal general de la Nación. Como tal, fue el encargado de investigar este caso, pese a que tenía un conflicto de intereses del tamaño de una catedral. El que financia la obra. La Ruta del Sol 2 fue financiada en un 99% por los bancos, con un valor de 2.4 billones de pesos. El Grupo Sarmiento prestó el 50% de la plata, es decir, 1.2 billones de pesos a través de 4 de sus bancos: Avevillas, Bogotá, Occidente y Popular. El otro 50% de la obra fue financiada por 3 bancos que no son de propiedad del Grupo Aval: Itaú, Bancolombia y Davivienda. El desembolso se hizo de inmediato, sin saber en qué estado se encontraba la obra. Es decir, los dineros se desembolsaron contra toda la lógica que rodea la seguridad de los préstamos a los contratistas del Estado. Además de ser el financiador de la obra y el constructor de la misma, también manejaba el dinero de la obra, porque la fiduciaria era de Corfi Colombiana. El Grupo Sarmiento también insiste en negar cualquier participación en el soborno de $6.5 millones al ex viceministro de Transporte, García Morales. La Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también han vinculado a empresas y directivos del Grupo Sarmiento con el pago del soborno. Para empezar, este grupo en sus 60 años nunca había tenido un problema de reputación y nunca en la vida había tenido un problema de estos. Parte de eso puede ser porque el grupo nunca había sido socio minoritario en un proyecto y además en un proyecto que no controlara. Nos unimos a un mal socio que operó mal la concesión, desgraciadamente. A pesar de las pruebas existentes, algunos personajes muy importantes en Colombia han tratado de minimizar el papel del Grupo Sarmiento en el escándalo de Odebrecht. Una de esas personas fue el fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Se puede ser víctima siendo el financiador de la obra, el constructor de la obra y el que maneja el dinero de la obra? ¿Es eso posible? Que Néstor Humberto Martínez inició las investigaciones en el caso Odebrecht Sarmiento, llevando consigo un conflicto de intereses del tamaño de una catedral. Néstor Humberto
venía de ser abogado del Grupo Sarmiento, socio de la multinacional Odebrecht, cuyo presidente Marcelo Odebrecht estaba ya preso en Brasil. Néstor Humberto fue elegido como fiscal por 4 años, pero renunció un año antes. Él dice que su renuncia no tuvo nada que ver con Odebrecht. Sin embargo, tuvo todo que ver. Desde que se creó el consorcio Ruta del Sol 2, Néstor Humberto Martínez ha sido casi de todo. Como abogado del Grupo Aval, conoció desde el 2015 el informe de Jorge Enrique Pizano, controller de la concesionaria, quien detectó cerca de 30.000 millones de pesos en contratos falsos. Preocupado Pizano por la manera como sus jefes en Corficolombiana no le prestaban atención a sus hallazgos, decidió recurrir a Néstor Humberto Martínez, porque precisamente en ese momento era el abogado del Grupo Aval. En varias reuniones Pizano le demostró cómo era que funcionaba el mecanismo con que se estaba desangrando al consorcio. Pizano grabó a Martínez diciendo que sus hallazgos podrían sugerir incluso la comisión de graves delitos, entre los cuales podría estar el de soborno. Mire todos los delitos que ya conocido. ¿Eso es de lo mismo? No. Soborno, lavado de activos, falsedad en documentos privados, administración de reales, confianza, estafa, hurto, agravado por la confianza. 4 años después, luego de la sorpresiva muerte de Pizano, Noticias 1 publicó estos audios, cuando el abogado del Grupo Aval ya era fiscal general de la Nación. En una entrevista para Caracol se le preguntó a Martínez por qué no había denunciado en el 2015 estos hallazgos. Miren lo que respondió. Ningún delito conocía yo. Pero irregularidades, fiscal. Insisto, no. Pero era muy grave. No, usted me dice, se sospechaba era pagos a paras. Que como fiscal. había contratos irregulares, se sabía que eran soborno. No, señor. No, pero es que lo dice usted en la grabación. A lo mejor son coimas para paramilitares, a lo mejor son coimas en gobiernos extranjeros o gobiernos colombianos. Están robando a la empresa. Eso es delito. También, o están robando a la empresa. Hay que eso no son irregularidades, esos son delitos. Cuando se sepa hacia dónde fueron a parar los dineros. Nadie sabía a dónde iban a parar los dineros. Néstor Humberto también fue el abogado del contrato de estabilidad jurídica de la Ruta del Sol 2. ¿Qué es un contrato de estabilidad jurídica? Pues un acuerdo entre el Estado y los inversionistas para que a estos últimos no le cambien las reglas aceptadas. Este contrato, el de estabilidad jurídica, pasó por el Congreso a punta de coimas, según declaración ante la justicia de Eleuberto Martorelli, responsable de Odebrecht en Colombia. Tras haber participado en la campaña de reelección del presidente Santos, fue nombrado ministro de la presidencia entre agosto del 2014 y junio del 2015. Como tal, aprobó el COMPES para la adición de Ocaña Gamarra. En diciembre del 2016, cuando Odebrecht confesó ante la justicia americana el pago de $800 millones en coima en toda América Latina, Néstor Humberto Martínez ya llevaba 6 meses como fiscal general de la Nación. Él asumió la investigación en Colombia como si no tuvieran ningún impedimento y terminó investigando muchos de los asuntos en los que había intervenido, no solo en su condición de abogado, sino también en su condición de funcionario público. Como si fuera poco, cuando estaba en campaña para la fiscalía, gestionó con Odebrecht el famoso contrato de transacción entre Corficolombiana y Odebrecht. Hábil ante los medios, Néstor Humberto Martínez llegó a decir que sus investigaciones eran tan exhaustivas que hasta había más capturados aquí que en Brasil. Sin embargo, sus investigaciones fueron todo menos exhaustivas. Capturó a varios dueños de las empresas que sirvieron de intermediarios para recibir la plata que salió de la Ruta del Sol 2 y a varios de los políticos que recibieron esos dineros. Sin embargo, dejó sin tocar a otros muchos. De los $50 millones que hubo en sobornos, solo sabemos la historia de $6.5 millones y solo hay un condenado por haber ordenado los sobornos.
Su gran imputado, Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, acusado de 15 delitos, tuvo que salir del país ayudado por el gobierno norteamericano por falta de garantías. Néstor Humberto Martínez, en un debate en el Congreso, lo señaló de ser el instigador de una conspiración internacional contra la justicia colombiana, porque Andrade había denunciado hostigamientos e intimidaciones por parte de la Fiscalía. Casi que a regañadientes, Martínez imputó a su amigo José Elías Melo y en lugar de respaldar a Pisano en sus denuncias, intentó socavar su reputación abriendo una investigación por haber recibido una presunta coima en otro contrato. Jorge Enrique Pisano muere de un infarto fulminante y 2 días después, Alejandro, su hijo, también fallece luego de beber un vaso de agua que se encontraba en el escritorio de su difunto padre. Este vaso contenía cianuro. La investigación de estas 2 muertes también estuvo en manos de Néstor Humberto Martínez y provocó la sorpresiva renuncia del director de Medicina Legal. Esta es la última comunicación que yo tuve con Pisano padre antes de su muerte. A pesar de que los conflictos de intereses de Néstor Humberto eran múltiples y evidentes, pues solo los presentó ante la Corte 2 años después de haber llegado a la Fiscalía, es decir, en junio de 2018. Sin embargo, los impedimentos dejaron un muy mal sabor en la Corte Suprema de Justicia, porque muchos magistrados consideraron que Néstor Humberto había omitido información sobre su participación en el escándalo de Odebrecht, por lo que varios magistrados querían pedirle la renuncia, cuando sorpresivamente Néstor Humberto se les anticipó y renunció a su cargo 1 año antes de su periodo. Y si la Fiscalía nos quedó debiendo, ¿quiénes son los que van a pagar los platos rotos de este escándalo? Pues nosotros, los contribuyentes. La próxima semana Deme un sé que ahora no quiere cargar el último video un momentico.
Preguntarán, ¿qué hago yo aquí? Pues es que aquí es donde terminó todo, donde la corrupción acabó con la promesa de una carretera que iba a conectar el país. Esto es la adición, la famosa adición Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol 2, la que fue obtenida por sobornos, y miren cómo quedó. ¿Quién va a pagar los platos rotos de la corrupción? Miren cómo van las cosas. Cuando estalló el escándalo, la mega obra vial solo estaba construida en un 52% y la adición de Ocaña y Gamarra en solo un 29%. 2 meses después de que los brasileros denunciaron al ex viceministro García Morales por haber recibido una coima de $6.5 millones, el gobierno de Santos terminó de mutuo acuerdo entre la ANI y la concesionaria el contrato de la Ruta del Sol 2. Y la carretera fue revertida al Estado con la promesa de que se iba a abrir una nueva licitación en diciembre de ese mismo año, 2017, para poder, obviamente, terminar la carretera e impedir que se convirtiera en un elefante blanco tragado por la manigua. Sin embargo, ya han pasado 2 largos años y no se ha abierto la licitación. Esa obra se pudiera haber iniciado hace 2 años, desde el momento en que los activos revirtieron a la nación. Entonces, si no se ha hecho la obra todavía, supongo que es por limitaciones presupuestales. Así está quedando la Ruta del Sol 2, se la está comiendo la manigua. Pero ¿saben qué? No solamente nos quedamos sin la carretera, también nos ha tocado asumir el costo de la liquidación del contrato, ¿sí? Que ha sido una negociación muy tortuosa, liderada entre la ANI y la concesionaria por el grupo Sarmiento Angulo. Según la ley vigente para ese momento, a los inversionistas había que reconocerles lo que habían invertido en la obra. Pero la concesionaria Ruta del Sol 2 insistía en que debían reconocerles más beneficios. Como no hubo acuerdo con la ANI, el caso se llevó a un tribunal arbitral que tampoco le dio el visto bueno. Meses más tarde apareció en un proyecto de la Ley de Infraestructura un nuevo artículo, tildado por el senador Robledo como un mico. Ese mico que meten allí es un mico que está diseñado para poner al Estado a pagar actos de corrupción de empresas privadas. Esto es como increíble, pero es así. En ese artículo se decía que los contratistas a los que se les habría terminado el contrato, se les debería reconocer no solamente sus inversiones, sino actualizarlas al día de hoy. Ese artículo también decía que era retroactivo, es decir, que cubría a las empresas que estaban en la misma situación en el pasado. Como el único contrato que había sido terminado era el de la Ruta del Sol 2, pues las suspicacias de que se estuviera legislando en favor de un específico contratista salieron a flote. Y hasta el propio contralor Edgardo Maya demandó la ley ante la Corte Constitucional. Sin embargo, el tribunal avaló la ley. Es decir, hoy, si un contratista como el de la Ruta del Sol 2 se le termina el contrato, pues hay que pagarle mucho más que lo que se le habría pagado con la ley anterior. No importa que de por medio hubiesen coimas o sobornos. Por si fuera poco, el gobierno estuvo a punto de pagar la deuda que se le debe a los bancos por parte de la concesionaria por 1.2 billones de pesos con dineros del presupuesto, es decir, con dineros que pagamos los colombianos a través de los impuestos. Todo porque, dizque así lo decía, la nueva ley de infraestructura. Y digo que estuvo a punto porque desistió de hacerlo una vez publiqué en semana el acuerdo con los bancos. Es decir, el concesionario quería que el Estado asumiera la deuda con los bancos para que fuera pagada antes de conocer el valor real de la obra, con cargo al presupuesto nacional. Con cargo, es decir, a nuestros impuestos. Dicen que la justicia tarda pero llega. Y en esta serie finalmente llegó. Luego de 4 años de pleito, un tribunal arbitral declaró nulo por objeto y causa ilícita este contrato corrupto y ordenó al consorcio Ruta del Sol 2, es decir, a Odebrecht y Sarmiento, a pagarle las deudas a los bancos. Les dijo,
los que tienen que pagarle a los bancos no son los colombianos de su bolsillo, sino ustedes, porque no solo hubo hechos corruptos, sino que sacaron dividendos anticipados sin haber terminado la obra. De todas formas, terminamos pagando no los 1.2 billones de pesos que querían que se les pagara a los bancos, sino 211 mil millones de pesos, que igual saldrán de nuestro bolsillo. O sea, de todas maneras, terminamos clavados. Pero a pesar de este triunfo, nos quedamos sin carretera y sin el desarrollo que iba a traer para varios departamentos. Así nos pasó con el túnel de la línea, la vía al llano, el puente de Chirajara, la navegabilidad por el río Magdalena. Casi 900 obras están así, sin terminar, por un valor de 3.2 billones de pesos, casi lo que se pretende recaudar con la nueva reforma tributaria. Así de grande es la corrupción en el país. Bueno, muchachos, entonces yo quería que viéramos efectivamente este documental para poder entender un poco efectivamente cómo fue este caso de corrupción del siglo XXI que dejó un presidente muerto. Recuerden ustedes que Alan García, el expresidente del Perú, se mató. Dejó en la cárcel a Luis Ignacio Lula da Silva, a Dilma Rousseff, y bueno, se constituye pues entonces en una amenaza, y quería un poco que viéramos las proporciones de lo que es la corrupción a nivel internacional. Entonces ahora vamos con la última amenaza. Permítanme, comparto aquí las diapositivas. Bueno, y por último, tenemos la descomposición institucional de los estados fallidos o estados fracasados, le llaman muchos autores, donde básicamente pues se desaparece la organización política, se instalan dictaduras, hay una violación sistemática a los derechos humanos precisamente por hacerse al poder. Son estados fallidos porque no logran, por supuesto, recoger a todo un país, no logran gobernar a toda una sociedad, lo que dispara los índices de pobreza, lo que dispara, por supuesto, el deterioro económico, el deterioro social, inclusive debido pues a que no hay como un reconocimiento de esa multiculturalidad de los países. Empieza también una lucha interna en estos territorios por esos reconocimientos identitarios, digamos que como una lucha allí de grupos culturales que terminan, digámoslo, disputándose el territorio, buscando independencia del gobierno central, tratando de darse su propia autodeterminación, sus propios gobiernos, precisamente con el ánimo de sentirse reconocidos y de sentirse parte del país. Por eso es que se dice que en estos estados fallidos o en estos estados fracasados hay una crisis de la figura del Estado-Nación, porque cuando hablamos de Estado-Nación estamos hablando de identidad nacional, por eso se habla de nación. Y pues lo que termina viendo ahí es una lucha constante de muchos actores, de actores armados, de grupos ciudadanos, de delincuencia organizada
delincuencia común, los militares en contravía de la sociedad civil, y bueno, estados que terminan siendo aislados del sistema internacional y terminan siendo no reconocidos. Por eso es que tenemos que defender la democracia. La democracia podrá ser imperfecta, pero es lo más perfecto que tenemos dentro de los otros sistemas políticos. La democracia se volvió casi que un valor colectivo donde tenemos ciertas libertades que no las podríamos tener en ningún otro sistema político, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de autodeterminarnos, de tal manera que hay que luchar es por no caer en dictaduras ni de izquierda ni de derecha, porque termina cercenando los derechos humanos. Es como la reflexión con la que quiero terminar. Con esto terminamos entonces este tema de las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas a la seguridad de los estados. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario final, o todo ha quedado claro. Profe, qué pena. ¿Me podrías regalar cómo se llama el documental que estábamos viendo? Caso Odebrecht. Ubícalo así. Okay. Caso Odebrecht. Ajá. Profe, buenas noches. Analizando el documental, pues es apenas lógico que en Colombia no haya habido ningún condenado por esa tan lamentable situación, ¿no es cierto? Mientras que de pronto unos países que son más serios como Brasil y precisamente Perú, pues vemos los resultados del suicidio de Alan García, los juicios que le hicieron al presidente Lula da Silva y la misma presidenta también, ¿no es cierto? Y ellos tuvieron que pagar, pero sabemos cómo es Colombia, y más cuando Néstor Humberto Martínez pues tenía el pleno conocimiento de todo ese caso y era socio precisamente de algunas firmas de esa empresa multinacional, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que allí, José Roney, y yo lo decía en una charla que estuve en esta semana, si nosotros no tenemos una división tajante de los poderes públicos, pues aquí no se podrá mitigar la corrupción, porque esto se vuelve una puerta giratoria donde todos se deben favores y pues todos terminan encubriéndose, ¿no? Finalmente, ese es el tema. Exactamente, doctora. Gracias. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en 8 días para ir con nuestro último tema sobre la internacionalización de Colombia en el contexto global. Y bueno, pues recuerden que la otra semana hacemos el quiz de repaso, con eso tendríamos las 2 actividades, más el parcial final que ya sería de hoy en 15. Les mando un abrazo a todos, un buen fin de semana, un buen puente, cuídense mucho y gracias por toda su atención. Gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches.